Lo que han hecho los congresistas hoy es más bien debilitar a la SUNEDU para que retrocedamos al 2014. De este nuevo proyecto de ley sobre la autonomía universitaria, y estamos ya conectados con nuestro primer invitado, Jorge Mori. Él es exdirector de la Dirección General de Educación Superior Universitaria, el Minedu, y vamos a darle la bienvenida aquí. Exitosa, señor Mori. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por su tiempo y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenas noches. ¿Por qué esta ley aprobada por el Congreso de la República no le hace bien a la calidad de la formación universitaria en el país? ¿Cuál es el problema? Bueno, en realidad esta ley que se ha aprobado tiene tres graves fallas, ¿no? La primera es que pone representantes de las universidades en el consejo directivo de la SUNEDU, ¿no? Que es como poner a Repsol en el consejo directivo de los INERMIN, ¿no? Estás poniendo a los regulados como parte del consejo directivo, lo cual le va a restar imparcialidad e independencia al consejo directivo, ¿no? de la SUNEDU, lo cual evidentemente pone en riesgo los avances que se han logrado. Lo segundo es que se retira el Ministerio de Educación como ente rector del sistema universitario, y eso principalmente va a perjudicar a las universidades públicas. Porque en realidad el Ministerio de Educación ha sido el principal aliado de las universidades públicas para lograr importantes financiamientos, justamente para lograr el licenciamiento de las universidades, ¿no? Y en tercer lugar, se está reactivando un organismo acreditador que se llama el CINEACE, pero sin un sustento técnico y sin argumentos, ¿no? Lo que lamentablemente estamos viendo por parte del Congreso es mucha improvisación y desconocimiento técnico de lo que es la reforma universitaria, y que definitivamente beneficia a las universidades que no cumplen las condiciones de calidad al debilitar al organismo regulador y debilitar también el rol que el Estado tiene que jugar en esta reforma. Señor Mori, pues hay una arista que también es preocupante, y es esta segunda oportunidad a las universidades no licenciadas. Y nosotros hace unos meses celebrábamos cómo la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica la obtuvo. Claro que con un nivel más alto, una valla más alta. Eso quiere decir que si una universidad no licenciada quiere tener este otorgamiento de la SUNEDU, lo puede hacer, pero sería mucho más complicado. Sin embargo, lo que dicen los parlamentarios que votan a favor de esta ley es que lo hacen por los alumnos, porque ellos han sido completamente abandonados y no tienen la oportunidad de continuar estudiando. ¿Cuál es su lectura de esto? No, eso es una excusa, ¿no? Es una excusa tal como lo que señalan de la autonomía universitaria. De los 250.000 estudiantes que eran parte, digamos, de las universidades con licencia negada, ya cerca del 75% de ellos tenían una ruta de continuidad o ya habían culminado sus estudios, porque recordemos que una universidad con licencia negada puede continuar brindando el servicio hasta 5 años posterior a la negatoria para que justamente puedan culminar los estudios sus estudiantes y no se vean perjudicados, ¿no? En realidad es falso de que los estudiantes de las universidades con licencia negada se hayan visto abandonados, digamos, en su totalidad. Hay un problema, efectivamente, con un grupo de estos estudiantes, pero que es responsabilidad de las universidades con licencia denegada cumplir con las obligaciones que le corresponden, ¿no? Como te digo, ya el 75% o habían culminado o estaban continuando sus estudios en estas universidades. En realidad lo que se está jugando aquí es los avances de un proceso de reforma y de mejora de la calidad que se habían dado con este proceso de reforma y que mucho se había sustentado en la autonomía de la SUNEDU, porque recordemos que el Tribunal Constitucional, cuando recomienda la creación de una superintendencia, justamente lo que señala es que no debe haber conflicto de intereses. No es posible que sean las propias universidades las que sean parte del consejo directivo del organismo que las va a regular. Fue justamente eso lo que fracasó con la Asamblea Nacional de Rectores y el CONAFU, ¿no? Que eran juez y parte. Entonces, al poner a 3 representantes de las universidades en el consejo directivo de la SUNEDU, lo que se está haciendo es poniendo en cuestión la independencia y la autonomía del organismo regulador, y con ello afectando el derecho de los jóvenes a una educación de calidad, que en realidad recién estábamos en una primera etapa de este proceso.
Pero la pregunta también caería de madura por la forma como es que llaman a esta norma, una ley que restituye la autonomía universitaria. En algún momento, con la implementación, la creación de SUNEDU como ente rector de la Universidad de Educación Superior en el país, ¿se le ha restado autonomía a las universidades, tanto públicas como privadas? No, en lo absoluto. La autonomía universitaria está reconocida en la Constitución y en el artículo 8 de la ley universitaria actualmente. En realidad, este tema de la restitución de la autonomía es una coartada que han utilizado los congresistas para querer ganar, digamos, algún tipo de apoyo, especialmente dentro de las universidades públicas, porque siempre la autonomía es un tema bastante delicado, ¿no? Entonces, es falso de que se esté restituyendo la autonomía universitaria con esta ley, ¿no? En realidad es simplemente una coartada que han utilizado para tratar de confundir a la opinión pública, porque como les señalo, la autonomía está plenamente reconocida en el artículo 8 de la ley universitaria y en la Constitución. Lo que señaló el Tribunal Constitucional es que esta autonomía tiene que convivir con una regulación del Estado. Entonces, no es que sea una autonomía donde la universidad hace lo que le da la gana, necesita convivir con una adecuada regulación del Estado. Y lo que han hecho hoy los congresistas de las bancadas que han aprobado esta ley es justamente atentar contra el derecho de los jóvenes a una educación de calidad. Sí, usted lo ha dicho, los jóvenes, y aquí hay un bloque de gremios de estudiantes universitarios que han rechazado esta denominada contrarreforma universitaria. Sin embargo, aquí hemos entrevistado a un sector que no está de acuerdo con la SUNEDU y que exige una mesa en esa conformación, una silla, un puesto ahí. Ellos no se han sentido escuchados, ellos consideran que durante la pandemia fueron, entre comillas, abandonados. ¿Usted cree que existiría la posibilidad de que se pueda reconformar la SUNEDU de una mejor manera, quizás no con las universidades participando, pero sí los jóvenes y sí los maestros? Miren, la SUNEDU y la ley universitaria definitivamente que tienen que mejorarse, tienen que fortalecerse. El tema es que con esta ley que se ha aprobado hoy, lo que se está haciendo es debilitando a la SUNEDU. Yo comparto, y creo que muchos ya lo han dicho, que la SUNEDU tiene que mejorar muchos aspectos de sus procedimientos. Tiene que definitivamente hacer una supervisión mucho más contundente, por ejemplo, para lo que ha sido las secuelas de la educación universitaria en pandemia. Tiene que velar mucho más aún por ese 25% de estudiantes de las universidades con licencia negada que aún están enfrentando problemas. El tema es que, y en eso creo que todos estamos de acuerdo, en que la SUNEDU tiene que mejorar, la ley universitaria se tiene que revisar, pero para exigir más calidad. Lo que han hecho los congresistas hoy es más bien debilitar a la SUNEDU para que retrocedamos al 2014. Eso es lo grave, ¿no? Entonces, definitivamente la SUNEDU tiene muchos aspectos que debe mejorar, pero nadie puede negar los avances que ha significado. De las 50 universidades con licencia negada, 48 son privadas y solo 2 son públicas. Entonces, hoy se han dado una serie de argumentos falsos en contra de la SUNEDU y la reforma que me parecen muy importantes de aclarar. Y sobre todo, esperemos que esta ley todavía falta la promulgación del Poder Ejecutivo. Esperemos que en el Poder Ejecutivo también se reflexione sobre esta situación, considerando además que el canciller, el doctor César Landa, fue el presidente del Tribunal Constitucional que recomendó la creación de una superintendencia en 2010. Entonces esperaríamos que el doctor César Landa, actual canciller, ministro de Relaciones Exteriores, tenga una postura firme en defensa de la SUNEDU y que el Poder Ejecutivo finalmente observe esta ley o de lo contrario se lleve una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero a ver, un poco regresando a la conformación del nuevo Consejo Directivo que tendría que recaer en base a esta ley aprobada por el Congreso el día de hoy. Dejando de lado las universidades, los 2 representantes de las públicas y una de la privada, ¿no tendríamos que verlo con buenos ojos, por ejemplo, que dentro de esta norma aprobada se tenga un representante de CONCITEC, del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, y además un representante del CNEACE, que aunque no haya mayor hecho de estudio técnico previo para la reactivación del CNEACE, no tendría que verse con buenos ojos? Un poco entendiendo la lógica del buena gente que tuvo el congresista que impulsó y que aprobó esta norma.
Creo que hay que compararlo con lo que actualmente tú tienes. Tú actualmente tienes un consejo directivo de 7 miembros, donde tú tienes al representante de Concitec, al representante del Ministerio de Educación y 5 representantes que entran por concurso público, ¿no? Cumpliendo un perfil, entran por un concurso público. Entonces, de los 7, tú tienes 5 que entran por concurso público, el 6º, que es el representante del Concitec, y el 7º, que es el representante del Ministerio de Educación, que asume es el superintendente, ¿no? Entonces, lo que estamos pasando es a un esquema donde tú vas a tener 7 miembros, de los cuales nuevamente está el Concitec, está un representante del Ministerio, es igual que ahora, agregas a un representante del CINEACE, que en verdad no correspondería, pero en todo caso es discutible, pero tienes a 3 representantes de las universidades. ¿Cuál es la diferencia con ahora? Que hoy tú puedes ser un docente de universidad pública, postulas al concurso público, ingresas al consejo directivo de la SUNEDU. Lo que es completamente diferente es ser representante de la universidad, porque tú, al ser representante de la universidad, evidentemente vas a representar los intereses de esa universidad. Entonces, el principal cuestionamiento que se le hace a la propuesta que se ha aprobado hoy es justamente la lógica de representantes de universidades que hayan en el consejo directivo de la SUNEDU. 3 de los 7 van a ser representantes de universidades, 1 va a ser de los colegios profesionales, ¿no? Y finalmente se va a complementar con el CINEACE, Concitec y Ministerio de Educación. Entonces, el gran problema es el conflicto de intereses de que tú tengas representantes de universidades en el organismo regulador de universidades, que es justamente, como te mencionaba el ejemplo, es como que Repsol sea parte del consejo directivo de Sinermin. Señor Mori, por favor, ya para cerrar, expliquemos a los padres de familia y a los estudiantes por qué este Parlamento Nacional está retrocediendo en la exigencia universitaria. Estamos bajando los estándares universitarios, recordando también lo que ya aprobaron, el bachillerato automático, ¿no? Con la excusa de que estamos en pandemia, conocer que los jóvenes tienen la capacidad para hacer su tesis muy bien. Entonces estamos viendo de que están votando a favor de leyes con esta llamada contrarreforma universitaria. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar que esto se realice y que se tiren abajo, discúlpeme por la palabra, el trabajo que hace la SUNEDU, que como usted dice, hay que reformarlo, pero no es el inicio de una reforma universitaria. Hay más pasos que realizar. En realidad, en estos 8 años de reforma, lo que hemos logrado es el cumplimiento de condiciones mínimas de funcionamiento. Aún el país está en una ruta muy larga pendiente para lograr la excelencia del sistema. Aún nuestro sistema universitario no es competitivo a nivel regional, y para eso necesitamos aún un organismo regulador más fuerte, necesitamos que el Estado financie con más presupuesto las universidades públicas. Y lamentablemente lo que hemos visto hoy es más bien un retroceso, ¿no? Un debilitamiento del organismo regulador, una captura del consejo directivo. Entonces, yo creo que los padres de familia y los jóvenes tienen que saber que hoy el Congreso ha jugado en contra de su derecho a una educación universitaria de calidad. Y creo que es muy importante que la ciudadanía esté activa y marque una postura justamente en favor del derecho de los jóvenes a una educación universitaria de calidad y a la responsabilidad que tiene el Estado de garantizarlo. Porque eso es en realidad lo más importante aquí, el derecho que tienen los jóvenes a una educación universitaria de calidad, y creo que hoy ha primado los intereses de las universidades con licencia denegada, que son los que han estado detrás de este proyecto de ley, y de ciertas autoridades de universidades públicas que quieren volver a la época donde hacían lo que se les daba la gana y finalmente podían controlar a los organismos reguladores, ¿no? Entonces creo que es muy importante que la ciudadanía se mantenga vigilante y que marquen una postura a favor del futuro de sus propios jóvenes. Bien, señor Jorge Mori, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa.